que se nos viene Felina, el lanzamiento a las 19 horas, y Canal 30 va a estar presente ahí, y obviamente Diego se fue a trabajar. Javi, le mandamos un saludo, que está enfermita Javi, pero yo tampoco estoy solo, tampoco me quedé solo, ¿eh? Porque está conmigo nuestra invitada que viene a vernos. ¿Cuándo? ¿Viene una vez, dos veces al mes, cierto? Viene como la semana Hace pasada. como dos veces al mes viene a vernos, sí. Pero en nuestra Nutri de nuestro Canal 30 y de todos ustedes en su casa, estamos hablando de Katia Barros Aravena, gran nutricionista, una joven, talentosa nutricionista que trabaja en toda la región del Maule prácticamente. Oye, bienvenida, Katia. Gracias. Bienvenida. Oye, Gracias. hoy vamos a hablar con nuestra Nutri, bueno, todo este tema que de repente se habla poco, no se visibiliza tanto. Y bueno, y para todos es muy importante saberlo. Estamos hablando de las personas con trastorno del espectro autista, ¿ya? El TEA. Bueno, es habitual que presenten problemas en la alimentación, muchas veces, principalmente en la primera etapa de la infancia. Es importante conocer, por supuesto, las causas y ponerse a manos de un profesional, realizando también una evaluación e intervención que va a ir visibilizada, por supuesto, a él o a ella. Y una valoración de alimentación no debe ceñirse únicamente al momento de la comida, propiamente dicho, sino que hay que también tener otros factores en cuenta, como en la rutina y el entorno. Lo primero que debemos destacar es el origen médico, para pasar a valorar, por supuesto, los aspectos sensoriales, conductuales también, planteamiento también oral, de motor también, y el entorno. Así que bienvenida pues nuevamente. Gracias. Qué temazo, ¿ah? Qué temazo. Un temazo, Sí, lo hemos conversado de pinceladas de repente. Exacto. Pero en realidad es un tremendo tema, así que desde ya agradezco la invitación Sí. y que podamos conversar acerca de esto. Así es. ¿Por dónde partimos, Katia? Mira, quizás podríamos partir porque la mayoría de los niños que tienen autismo o que están con esta condición, porque yo se las mencionaba también en una visita anterior, que se está tratando de proponer cambiar este concepto de que sea el trastorno del espectro, que sea una condición, ¿ya? Es decir, que ya no sea un TEA, sino que se hable de un SEA propiamente tal, para ir disminuyendo todavía más estas pequeñas diferencias que se siguen produciendo, ¿ya? En base a eso, tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando hablamos de un niño con autismo, lo más probable es que genere secundariamente algún inconveniente desde la parte alimentaria. Estos pueden ser, por ejemplo, los rechazos o las selectividades a los alimentos, que se dan muchísimo, Sí, ¿ya? pues. Se dan muchísimo, no en todos los niños, eso sí, y a veces pasa por ciclos, o sea, tengo un periodo donde el niño comía de todo, y de hecho es como Y de lo que gatilla que vayan a la consulta, que los niños comían de todo y después empiezan con solo 1 o 2 alimentos durante un tiempo muy prolongado y no hay forma de incorporar otros nuevos. Perfecto. Y aquellos que, por ejemplo, antes eran sus alimentos favoritos, dejan de serlo de un día para el otro, y hay que ver ahí la mejor forma de abarcarlos para poder trabajar con la mejor estrategia en cada caso. Perfecto. Siempre personalizado, como decimos Eso. siempre. Sí, pues claro, como se recomienda siempre, lo ideal es siempre esto llevarlo bueno, a manos de profesionales. Exactamente. Exactamente. En este caso, por ejemplo, los niños con autismo se van a diagnosticar a través de los criterios como el DSM-5, que es el que se utiliza, y cuando se hacen estos diagnósticos, se ve, bueno, aparte de este criterio hay que complementar con algunas otras cosas, pero cuando se hace esta evaluación, se ve, por ejemplo, las distintas áreas y se evalúa el compromiso que hay o la afectación que hay de estas áreas, es decir, desde la parte comunicativa, desde la parte, por ejemplo, del hablar, del lenguaje, y se van evaluando distintas áreas, ¿ya? Dentro de esas evaluaciones se hace también el tema de la parte sensorial. ¿Por qué te preguntarás tú qué tiene Claro. que ver todo esto? Aquí es súper relevante el tema de la integración sensorial, porque ¿qué quiere decir esto? Este concepto de integración sensorial es cómo ese niño va a percibir los estímulos y cómo va a modular una respuesta en base a cómo él lo siente, ¿ya? Puede que, por ejemplo, yo tenga una sensación con una pluma que para mí sea agradable, pero puede que para ti no sea agradable. Exacto. Y eso es parte de la respuesta de modular una respuesta Mira, qué frente a un estímulo. interesante. En estos casos se ven cosas mucho más específicas y se van dando, por ejemplo, que las respuestas pueden generar de alguna u otra forma algún tipo de molestia o de desregulación que nos va a dificultar el proceso de la alimentación, ¿ya? Entonces lo que yo hice hoy día para que pudiéramos abarcar este tema está relacionado con todo lo que yo hago con los usuarios en la consulta. Yo les voy mostrando a todos los papás, primero les hago como toda una educación lo más completa que puedo para que ellos entiendan lo que estamos haciendo y por qué se tiene que hacer de esa forma. ¿La tenemos por ahí? ¿La tenemos por ahí, señor Eh, director?
Y ahí yo les Ya. trato de explicar como desde cero qué es lo que vamos a hacer y por qué. ¿Ya? Y dentro de esta estrategia que hacemos, trabajamos con muchísimas cosas y a veces como demasiada información en una primera oportunidad, entonces también tratamos de irla reforzando posteriormente y de hacer todo lo que sea necesario en cuanto a, por ejemplo, si de repente el tiempo de la consulta no fue suficiente, después nos vamos a la casa y organizamos de pronto una teleconsulta con más miembros de la familia que se ven implicados en el proceso de alimentación. Oye, Katia, sobre lo mismo preguntarte, bueno, los padres, madres, ¿cierto? Familias, muchas veces tú te topas con estas cosas que son como, no sé cómo llamarlo, incertidumbre o muchas preguntas en el aire. Demasiada. Información que ellos obviamente no manejan y quedan así como... Sí, mira, demasiadas. Hay un tremendo tema aquí entre encontrar, por ejemplo, aquellos padres que tienen la sospecha y están entre la sospecha y la confirmación de diagnóstico, porque ahí tenemos dos opciones. Puede que yo, por el hecho ya de haberlo sospechado, tenga una mejor respuesta a ese diagnóstico, como puede darse, y se da mucho también, que hay una negación de parte de los padres o de parte de algunos miembros de la familia, y eso genera, yo sé que no lo hacen, digamos, con ese fin, pero genera secundariamente un retraso un poco en los tratamientos, porque en este proceso de que los padres lo interiorizan y lo asumen, también se postergan muchas cosas. ¿Ya? Y aquí obviamente influyen muchas culturas, muchas formas de pensar. Yo creo, no sé si te lo comentaba en la radio o lo comenté en otra oportunidad, pero me pasó en algún momento que el rechazo era tal de una familia a este diagnóstico que me dijeron, no, si nosotros la vamos a llevar a la iglesia se le va a quitar. Entonces, yo te insisto, yo respeto mucho su cultura, sus creencias, pero ahí también había una niña que llevaba 10 años de pérdida de tratamiento. Ya, o sea, esto no partió de un día para el otro, entonces había mucho tiempo perdido de terapia. Y ahí se diagnosticó a los 10 años y meses, casi cerca de los 11 años. Entonces perdiste muchísimo tiempo, mucho tiempo que es valioso al momento de hacer estas terapias. ¿Cómo pasan esos años en un niño o en un preadolescente? Su vida sin llevar un proceso que tiene que llevar un proceso de un control, de un balance de comida, de muchas cosas. Sí. O sea, ¿cómo? Mira, se da de repente que, por ejemplo, habitualmente hay mamás que reconocen en sus hijos, no sé, que los diagnostican a los 3 años, 4 años, que ellos reconocen que los niños desde los primeros meses no fijaban mirada con ellos como mamá o con el papá, nunca hubo un contacto visual directo que se pudiera sostener. Y eso ya es un signo de alerta, ¿ya? Muchas veces hay algunas cositas que se dejan pasar y, por ejemplo, es muy normal que en todo el proceso de alimentación complementaria, cuando los niños recién empiezan a comer, coman igual. No hay ningún problema con la parte de alimentación porque le están dando la comida. No hay un proceso de que él pueda decirte, no quiero, basta. Pero sí cuando son más grandecitos, insisto, tipo 3 o 4 años, me dicen, es que antes comía de todo y ahora no come nada. Claro, porque ahora él tiene la capacidad de saber qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, y también influye mucho esto que hablábamos acerca de la integración sensorial, o sea, cómo a él, en él repercute este trastorno de integración sensorial. Exactamente, sí. Mira, o sea, es complejo el tema. Por eso son que muchas mejor, áreas. Sí, pues eso es que son muchas áreas. O sea, es como un arbolito que tiene muchas ramitas. Claro, y pasa, por ejemplo, que hay niños que tienen, por decirte algo, no sé, un grado 2 en lenguaje, pero en nivel social la afectación no está. O sí está y está muy por el contrario. Entonces, en algunas áreas solamente están más marcadas y en algunos otros niños, como se dice, no, que no se le nota. ¿Ya? Y eso es porque depende mucho del grado de afectación del área. De hecho, hay quienes sostienen que todos en algún grado tenemos un nivel de autismo, ¿ya? Porque esto también se ha ido relacionando, no siempre de la forma correcta, con algunas estereotipias, que son, por ejemplo, estos movimientos repetitivos que tienen los niños o que a ellos los ayudan a regularse, o con algunas cosas como, por ejemplo, ordenar todas las cosas de una misma forma, o por color, o por tamaño, y se han ido ahí mezclando un poco las cosas y hay algunos errores de concepto también de repente, asociados a lo mismo. Exactamente. Mira, qué bueno ir aprendiendo todos estos puntos muy interesantes con Katia, porque en la casa siempre
la gente agradece esta información porque saberla de forma natural, digamos, escuchando, aprendiendo, ¿cierto? Sirve para de repente uno puede estar con una vecina, un familiar, y esta información es muy valiosa, así que la gente, si tiene dudas en la casa, háganos preguntas en nuestro en vivo que estamos en Facebook, ¿ya? Vamos a ir vamos a ir, señor director, con la... Ya, perfecto, ya. Continuemos mientras tanto entonces. Ya, aquí por ejemplo, como para ir adelantando estos temas, es súper importante cuando vamos a abarcar una selectividad alimentaria, identificarla primero, ¿ya? Porque puede darse que tengamos preferencias alimentarias, y eso es normal, en todas las personas, todas las tenemos, yo creo, y no es lo mismo que una selectividad, ¿ya? Porque por ejemplo, en una preferencia alimentaria yo te podría decir, no sé, pues yo prefiero ciertos alimentos, me gustan más estos por sobre estos otros de acá. Pero cuando hay una selectividad alimentaria, es solo un alimento de una marca. Perfecto. Y ese, 24/7. Y de ahí no se sale. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, a mí me gusta más el yogur, no sé, de frambuesa. Pero otra persona me va a decir, no, es que el mío tiene que ser de tal marca, en tal temperatura y de ese sabor solamente. O sea, si no tiene frambuesa, no merece. No, ¿ya? Claro. Y eso es importante irlo reconociendo, porque me ha pasado también desde el otro extremo, que cuando he conversado estas cosas en la radio, lo converso acá en el canal o en redes sociales, después llegan a la consulta y me dicen, Nutri, es que yo creo que mi hijo tiene selectividad porque come solo algunas cositas. Y ahí hay que definirlo y decirle, no, su hijo no es selectivo, su hijo tiene preferencias alimentarias porque probablemente ha estado más asociado a su círculo familiar. Si él ve que toda en la familia comen carne y que nadie come verdura, difícilmente él va a tener el acceso a esas verduras, y también el tema de que ya se va a cortar por imitación el hecho de que él lo haga, ¿ya? Entonces eso también es importante identificarlo. Una vez que identificamos si es la selectividad o si es un rechazo alimentario, vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir tratando, ¿ya? Es importante en estos procesos de hacer los esquemas de incorporación de nuevos alimentos, que esto tiene que ser con una constancia tan disciplinada que me permita a mí que el niño entienda esto dentro de su entorno seguro, ¿ya? Entorno seguro. Claro, dentro de su entorno seguro, que él lo reconozca como propio, como parte de él. Y eso lo voy a lograr solamente con mucha constancia, con mucha disciplina, y por eso yo siempre soy como bien enfática en transmitirle eso a las mamás, porque de repente me dicen, Nutri, que probé 3 veces, y como en esas 3 veces no quiso hacerlo, nunca más se lo ofrecí. Grave error, porque por ejemplo en una persona, digamos que es neurotípica, tiene que probar entre 9 y 10 veces un alimento para recién saber si le gusta o no le gusta. En un niño con autismo nos acercamos a las 15 o quizás más. Entonces, si yo le corto el proceso en la 3ª vez, ni siquiera sabemos si él lo logra integrar, porque yo estoy determinando cortarle el proceso antes, ¿ya? Acá vamos a ir viendo también que antes de que se produzca el acto de comer y que pase a ser de alimentación a nutrición, ¿ya? Porque alimentarse es el hecho de ingerir alimento y nutrirse es lo que pasa, digamos, desde el interior de la boca hacia abajo, es el proceso de nutrición. Antes de que pase esto, antes de que ocurra, hay 32 pasos previos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nuestro último fin es que el niño tome el alimento y lo coma. Claro. Pero que el niño lo toque, lo manipula, lo huela, lo bote, lo manosee, claro, es parte del proceso de que él se acerque a ese alimento y de que lo integre en su proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que difícilmente en la 3ª incorporación el niño va a tomar el objeto y se lo va a llevar a la boca y se lo va a comer, ¿ya? Es muy difícil que eso pase. Probablemente en ese 3er intento el niño hizo así y te lo trató de botar de la mesa y la mamá dice, no le gusta. Pero ya el hecho de que él tolere el olor, lo tolere cerca, lo pueda tocar, te está hablando de que claramente lo está integrando. Entonces, si yo lo corto, estoy perdiendo el proceso que había logrado hacer. Ahí es súper importante el tema de la disciplina que vamos a tener con esto y de la constancia. Eso es súper importante. Ahí nos proyectaron el tema de la... Pasemos esa nada más porque esta es la que yo ocupo en la consulta. Entonces, yo siempre le presento primero a los papás quién soy yo, para que sepa con quién están trabajando sus hijos, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Cuando nosotros recibimos un estímulo, lo registramos, luego discriminamos desde dónde proviene, de qué se trata, y en base a eso modulamos una respuesta. Es decir, no sé, por ejemplo, yo estoy aquí tocándote y en base a eso tú vas a discriminar una respuesta a lo que va a ocurrir, ¿ya? Esta respuesta, cuando hay una, según esta teoría de la integración sensorial, puede ser hiporreactiva o puede ser hiperreactiva. ¿Qué vamos a ver aquí? Que se cruzan. Por ejemplo, cuando yo tengo una respuesta que es hiporreactiva, yo voy a tender a buscar de todo más.
porque tengo baja reacción. Claro. Por el contrario, cuando tengo una respuesta alterada o hiperreactiva, voy a tratar de que todo en mi entorno sea un poco más calmado. ¿Ya? Perfecto. Y eso nos va a influir muchísimo en la parte alimentaria. Veamos la siguiente para que vamos viendo cómo se relaciona. Por ejemplo, cuando tenemos un trastorno que es hiperreactivo, va a haber un tema de hipersensibilidad a todas las consistencias y las texturas, por lo tanto voy a tener que ser súper cuidadoso con esto, porque van a influir muchísimo en que me lo tolere o no me lo tolere, ¿ya? No sé qué dice la segunda, no alcanzo a ver. No A sé ver si lo te podemos agrandar un poquitito, señor director. Ahí sí. Ahí sí, ya. Se da mucho en estos casos de los hiperreactivos que buscamos marcas exclusivas de los alimentos. Lo que yo te decía, un yogur de un sabor y de una sola marca, porque ni que se te ocurra cambiar el yogur de marca porque no va a haber buena respuesta. Perfecto. Puede haber una clara tendencia a la preferencia de algunos colores, sobre todo aquellos más brillantes, más coloridos. Puede pasar también que la masticación y el tiempo de retener la comida en la boca sea muy aumentada. Claro. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en un niño que es hiperreactivo, o sea que hay baja respuesta, esto lo vamos a tratar de evitar directamente. Ya no lo va a hacer, de hecho. En estos casos de hiperreacción, como yo estoy hiperreaccionando a todo lo que tengo en el entorno, va a tratar de no tocar la comida, va a tratar de no ensuciarse porque todo eso va a ser demasiada información. Mira. ¿Ya? Tratan de no mezclar los alimentos y aquí es donde vemos, por ejemplo, un plato que a veces tiene las divisiones o que tiene en un lado una esquina, en otra, o muchos platitos juntos en un sector para comer. Suelen tardar un poco más de tiempo a la hora de comer y también suelen tratar de primero probar la comida con la punta de la lengua, ¿ya? Para ver a qué nos vamos a someter. Puede ocurrir que en algunos casos el tema del lavado de dientes sea muy complicado. ¿Por qué razón? Porque como hay una hiperrespuesta, hay mucha respuesta a lo que está ocurriendo, el hecho de lavarse los dientes es mucha información de una vez por todas las cerdas del cepillo, por la pasta, por todos los cambios de textura que van a haber en tan poco tiempo. ¿Ya? Aquí a veces se da y se me repite mucho que me dicen, Nutri, es que si yo, mamá, le lavo los dientes, no me deja, pero él sí lo puede hacer. Claro, no porque él sabe hasta dónde él tolera. Claro. Y él respeta muy bien su sensibilidad, sí. pero si yo voy y lo hago es súper invasivo. Sí, entonces ahí también cambia un poco. En estos casos hay una preferencia de régimen papilla y se va evolucionando de lo más líquido a lo más consistente y tienden a ser sabores más suaves y más insípidos, por lo que ya te mencionaba. Hay una sobrerespuesta de todo lo que hay en el entorno. Entonces tratamos de buscar que no nos estimulen más, sino que controlemos más. Claro. ¿Ya? Por el contrario, en el trastorno hiporreactivo, que es el que viene a continuación, tiende a darse, por ejemplo, se salta una más atrás, en el otro, la hiporreactiva anterior. Ahí no está. ¿No está? Ya. Pero cuando es el hiporreactivo nos pasa todo lo contrario y aquí, por ejemplo, va a haber una tendencia de los sabores que son más fuertes. Puede pasar todo lo contrario, que no importa si se ensucian, si se manchan, da lo mismo, si se ensucian la cara, tienden a comer mucho más rápido y también influyen mucho la forma en la que comen. ¿Ya? Y ahí es cuando vemos que a veces comen acostadito o a veces pueden estar colgando en el sillón y están comiendo, o puede darse que también solo coman en un espacio. ¿Ya? Entonces ahí eso también nos va permitiendo ir discriminando con cuál de los dos se van identificando más los niños. Ahora, puede darse, y en muchos casos se da, que son mixtos. ¿Ya? O sea que tienen algunas cosas de uno y algunas otras cosas del otro, entonces eso también es importante tenerlo en cuenta porque voy a saber cómo me va a ir tolerando mejor y qué puedo hacer en su estrategia nutricional. Cuando ya tenemos esto un poco identificado, que es lo primero que yo hago con los papás, vamos trabajando el tema de las consistencias. Y vemos, por ejemplo, cuál es la consistencia que mejor me tolera. Porque habitualmente estas texturas que tienen mucha fibra, mucho grumo, muchos filamentos de cositas van a ser las que están peor toleradas. ¿Ya? Por el contrario, el tema de los colores de la alimentación tienden a ser mejor tolerados, los blancos, los naranjas, los amarillos, los rojos, mientras que los que son peor tolerados son todas las tonalidades verdes, que es todo el tema de las verduras y es una razón por la que nos cuesta tanto incorporar, una de tantas, ¿ya?
Acá en la presentación, no sé si podemos seguir avanzando porque habían algunas cositas ahí que son ¿Avanzamos, señor importantes. director? ¿Avanzamos? Que te muestra gráficamente por qué, por ejemplo, si el niño es capaz de comer. Aquí hay, por ejemplo, en estas señales de trastornos de procesamiento e integración sensorial, habla un poco de cómo yo lo puedo identificar desde temprana edad. Ya. Sea mucho que haya mucha irritabilidad. ¿La puedo pasar por alto? Sí, porque pueden estar irritables por muchas cosas, ¿ya? Puede darse que haya dificultad en la conciliación del sueño, que cueste mucho la incorporación de la alimentación complementaria, que haya alto umbral de dolor, ¿ya? O que hayan otras actividades secundarias que el niño a mí me hagan sospechar. Ahora, ¿qué pasa? Como son tan chiquititos y la comunicación es tan poca, digamos, no hay comunicación verbal y podemos interpretar o darle mucha interpretación a lo que está ocurriendo, se hace difícil diagnosticarlos tan pequeñitos, ¿ya? Ahora, me preguntan siempre, Nutri, ¿por qué come fruta y verdura y es tan difícil? Por ejemplo, si puede comer distintas galletas de la misma marca, ¿por qué no me puede tolerar una manzana si come galletas de manzana, por ejemplo? Y eso se da porque, por ejemplo, yo puedo comprar todos los días la manzana en la misma parte, todos los días del mismo color, pero todos los días las frutas van a saber distinto, ¿ya? No así una galleta que lleva 5 años con la misma receta. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú vas y le das la galleta, él va a saber a lo que sabe esa galleta y es seguro el sabor Sí, que va a tener. sí. Pero si yo le doy una manzana, es como que no sabe a qué va, ¿ya? Porque todos los días va a ser distinta. va Va a variando. estar más chiclosa, más blanda, Sí. más jugosa, más harinosa. Sí. Y eso repercute mucho en la textura y en cómo él va a integrar sensorialmente esa respuesta, ¿ya? Ya. Tenemos otras cosas también que podemos ir mencionando acá. No sé si podemos seguir pasando. ¿Podemos seguir ahí, más adelante? Ya, aquí está lo mismo que yo te mencionaba y ahí aparece una imagen posterior a esta que es súper clara, que es con el tema del arándano. El arándano va a ser todos los días distinto, Claro. aunque yo lo produzca en mi casa, y la galleta va a ser siempre igual, Sí. todo el tiempo. Entonces los papás me dicen, es que no sé si es malcriado, que prefiere comer cosas, las ramitas, las papas fritas, las galletitas, y no va precisamente apuntando a eso, sino responde más bien a esto de acá. Es todos los días igual, es Ya. todos los días seguro, ya no me voy a exponer a nada nuevo. Ya, continuamos nomás. Vamos a la siguiente. Ay, qué bueno estos tips, estos datos. Esto yo lo veo todo con mis pacientes Sí. en la consulta y por eso lo tengo así como ordenadito porque Sí. yo se los proyecto desde el computador. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando identificamos ya todas estas cosas que son importantes? ¿Cómo vamos a hacer la incorporación de nuevos alimentos? Y esto es lo que es más importante porque es lo que en teoría vamos a hacer en la práctica con este paciente en su casita, con todo su entorno familiar más cercano, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando hay una selectividad alimentaria van a influir factores, entre ellos sabor, olor, textura, temperatura y color. Puede darse, por ejemplo, que le guste mucho la manzana a ese niño, pero puede que le guste la manzana como jugo y me dicen, es que es maña, porque le gusta la manzana molida o rallada, pero si yo se la doy como jugo no le gusta. No, no es maña, es que el problema está en la textura. En la textura en la que se presenta esa manzana no va a estar, o puede ser incluso el color. Si yo se la doy recién, la manzana va a estar bonita, pero si yo la dejo pasar un rato se va a oxidar y el color va a cambiar y ya me va a generar un nuevo rechazo, ¿ya? Se da también que la temperatura es súper importante en esto, porque si los alimentos tienden a estar más tibios, va a tender a potenciarse el sabor, y si están más fríos va a tender a acelerarse el tránsito intestinal y eso puede producirles alguna incomodidad. Entonces esto hay que evaluarlo muy bien y tratar de entender que si bien pueden tener mañitas, como todos tenemos, Claro. hay cosas que no son mañas, ¿ya? Y tenemos que interpretarlas de otra forma. No Continuamos. como mañas. Yo tengo muchísimas mañas, pero... Yo creo que todos. Todos, sí, yo creo que todos Vamos a tenemos. la próxima, señor director. Yo creo que todos tenemos mañas. Sí. Yo tengo muchas, sí. ¿Sí? Demasiadas, sí, sí. Ya, aquí está lo mismo que ya conversamos, el tema de los colores de los alimentos y las Claro. texturas. Las texturas chiclosas, las granulosas, las fibrosas, las gelatinosas tienden a tener una peor aceptación versus aquellas que tienden a ser estos purés más suavecitos, sin grumos, sin nada de esto que mencionamos. Y lo de los colores que también ya lo vimos, siempre son peor tolerados los tonos verdes y los tonos oscuros y por eso cuesta también incorporar más las verduritas. Perfecto. Vamos a la próxima. ¿Qué vamos a hacer entonces en la práctica? Yo aquí bombardeo a mis usuarios con mucha información, ¿ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar cuáles son aquellos factores que son estresores para el niño.
¿ya? Claro. Porque probablemente si yo estoy tratando de hacerle algo nuevo, que ya va a ser un factor de estrés, y lo sumo a otros factores de estrés que tenga en el ambiente, va a ser más difícil. Exacto. Entonces tratar de que cuando establezcamos esta rutina de alimentos, si yo sé que, por ejemplo, le molesta la música fuerte, no la voy a tener fuerte, Claro. ¿ya? Y por el contrario, si sé que le gusta la música, la voy a tener Claro. para que él se sienta más cómodo, Sí. ¿ya? Siempre es bueno incluir a los niños en el proceso productivo para que ellos sepan lo que van a comer. Muchas veces las mamás cometen el La error preparación. en la preparación y me dicen, no, es que come zapallo pero no come acelga. Entonces le licué la acelga y se la mezclé con el zapallo. Grave error. ¿En serio? Grave error, porque yo puede que lo pase piola, que no me dé ni cuenta aunque esté todo naranjo, pero él sí lo va a saber. Él sí lo va a saber porque su respuesta sensorial va a ser mucho más distinta. Qué increíble. Y se cree incluso que las papilas son más desarrolladas y me permiten a mí identificar qué es lo que estoy comiendo. Entonces ya no me va a comer ni el zapallo ni la acelga. O sea, retrocedí. Sí, pues en vez de avanzar. Retrocedimos. Así que eso Entonces, es súper nunca importante. mezclar. Nunca mezclar lo que el niño siempre, nosotros lo podamos anticipar. Vamos a comer esto, lo vamos a preparar, proviene de tal lado, se cultiva así. Tratar de contarle una historia del alimento, lo Ya. que vamos a hacer y que él sepa, que él en todo momento vea lo que está pasando. Qué buena. ¿Ya? Compartir y comer en familia, por lo que hemos dicho en otras oportunidades, que siempre Importancia. la imitación que le van a dar estos padres a los niños va a ser súper buena porque ellos van a imitar, ¿ya? O sea, educar con el ejemplo. Eso. Evitar siempre sobreestimular. Y aquí, por ejemplo, es súper importante esto porque en aquellos niños que a veces pasa que tienen un platito como el regalón, donde siempre comen el platito del monito animado. Ya. Si en esos casos se da, es muy bueno incorporarle el alimento nuevo, separado, siempre separado, en su platito habitual. Pero si le voy a dar un alimento nuevo y no tengo un platito preferido, solo doy un platito de un color neutro, ¿ya? No Perfecto. sobrecargar de tanta información. Ya. También es súper relevante cómo yo se lo voy a exponer, ¿ya? O sea, si yo le digo, te vas a sentar aquí y te vas a comer todo esto porque sí, probablemente la respuesta no sea la mejor, ¿ya? Positiva. Siempre presentar los alimentos. Mira, esto es esto, viene de acá, se Claro. cultiva así, y hoy día lo vamos a probar, ¿ya? Y siempre hacerle entender que no están mezcladas, ¿ya? Que si, por ejemplo, el niño come arroz todos los días y yo quiero que pruebe la zanahoria, que él entienda que su arroz no tiene zanahoria, que están separados, ¿ya? Para evitar que deje de comer arroz también, Sí, pues. ¿ya? No obligarlo nunca a comer si no desea, promover en ellos la alimentación consciente, que ellos puedan hasta donde quieran, siempre y cuando no veamos que, por ejemplo, pasan largas jornadas o muchas horas sin comer y estamos viendo claramente signos de enfermedad o de baja de peso, ¿ya? Evitar los premios y castigos, porque nosotros podemos... Esto no es un tema que es muy controversial. Yo una vez hablaba con una psicóloga y me dijo, mira, esto es súper relevante y no solamente del tema de nutrición. Si tú acostumbras a tu hijo a los premios y castigos, el día de mañana va a llegar X persona fuera del colegio y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Te traje un premio porque hoy día viniste al colegio y todo. Me dijo, ¿y tú te imaginas el escenario Sí. de posibilidades que pueden ocurrir? Sí. Entonces, no, definitivamente no. No. Nunca premiar ni castigar con alimentos ni con Descartado, nada. descartado. No se hace. No se hace. Lo que sí se hace, un refuerzo positivo. Siempre. Este refuerzo positivo es, pucha, no sé, yo siempre les digo a las mamitas, si le cuesta mucho escribir, si le cuesta hablar y lo hizo muy bien, lo hiciste, lo lograste, vamos, hijo, tú puedes. Siempre el refuerzo positivo. Pero no premiar, no tratar de ocupar cosas, digamos, materiales, concretas, Perfecto. ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos tener en cuenta aquí? Evitar siempre la incorporación de muchos preservantes, muchos colorantes y mucha cafeína o azúcares en la alimentación de los niños, porque se cree que esto, o sea, no se cree, influye directamente en el comportamiento que ellos tienen y obviamente en sus temas de salud, y tratar de siempre equilibrar los omegas 3, 6 y 9, porque producen muy buen funcionamiento, ya sabemos, cardiovascular, a nivel neurológico, ayudan en la desinflamación, tienen Claro. un muy buen efecto, así que son súper interesantes en ello. Y aquí siempre les planteo qué pasa con los 32 pasos antes de comer. O sea, esto es algo que muchas veces no lo sabemos y es súper importante conocerlo. Veámoslo en la siguiente. Vamos a la siguiente, señor director. Muchas gracias. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Yo digo, ya, ok, por ejemplo, mi hija, no sé, Camila, lo único que come ahora actualmente es arroz, huevo y leche, nada más. Nada más, y está así hace 3 meses. Yo puedo buscar un sector de la casa que sea nuevo o puede ser en el mismo lugar donde ella lo hace siempre, como Ya. la niña se sienta más cómoda. Puedo intentar con personas nuevas, pero que para la menor sean significativas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Puede que nosotros dos seamos muy buenos amigos, pero a lo mejor para tu hija no es No lo va a relevante hacer. mi presencia. No lo va a Entonces,
hay que buscar personas que para ellos son significativas. Y aquí sabes lo que funciona muy bien, que lo he visto en muchas oportunidades, cuando tienen primitos más chicos. Primitos más chicos, primitos más grandes, porque tienden a comer por imitación. ¿Ya? Porque como para ellos son significativos y ellos lo hacen, ellos repiten. Y eso nos ayuda muchísimo acá. Siempre se prueba solo un alimento nuevo por día. Solo uno, no más que uno. No más que uno. Y esto nunca se hace en reemplazo del alimento habitual. Por ejemplo, si Camila, su alimento aliado, o sea, alimento tradicional, o el aliado que le llamamos nosotros, es el arroz, yo no le voy a decir hoy día, Camila, sorpresa, hoy día no hay arroz, hoy día vamos a probar los tallarines. No. Yo lo que hago, Camila, mira, aquí en tu platito está tu arroz de todos los días y se va trabajando por escala. Ya en la escala final yo le digo, y en este otro platito hay, por ejemplo, una tortilla de acelga que hoy día vamos a probar y que la hice así, de tal y tal forma, y que ella sepa todo lo que pasó. Nunca mezclado, nunca oculto, nunca cambiando uno por el otro en este proceso de incorporar, ¿ya? Esto se hace con un esquema que es un alimento nuevo por día, tres veces en la semana durante 30 días, ¿ya? Por eso es súper importante que en este proceso no rompamos ese esquema, ¿ya? Porque puede que recién en la segunda semana lo esté incorporando y yo lo voy a cortar y voy a echar para atrás todo el trabajo. Cuando vemos que, por ejemplo, esto nosotros lo evaluamos, yo les entrego a los usuarios una pauta para evaluar la experiencia de incorporar este alimento. Si nosotros vemos que desde el día 1 hasta el día 30 la respuesta es exactamente la misma, o sea, en el momento en que yo trato de meter la selga a la casa, el niño se me pone a llorar, se quiere vomitar, ahí claramente hay un rechazo. Ojo ahí. ¿Ya? Entonces yo ahí, ¿qué puedo hacer? Yo digo, ya, voy a hacer una pausa de rechazo, 1 o 2 semanas, suspendo todo lo que tenga que ver con la selga o con el alimento nuevo que esté probando y lo vuelvo a incorporar. Si al día 1 la respuesta es la misma, nosotros decimos, ok, perfecto, aquí hay un rechazo alimentario directamente. Perfecto. Y no volvemos a tratar hasta transcurrido mucho tiempo. Siempre en todo este proceso el refuerzo positivo es muy importante. Es importante. Es muy, muy importante. ¿Ya? Veamos la que sigue. La gente está anotando ahí, tomando datitos, tips Es mucha información, sí. Es mucha información. Aquí tengo, mira, los 32 pasos para comer. Esto se distribuye en 6 etapas. Si tú te fijas, la última etapa es la etapa de comer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Primero vamos a partir por el tema de tolerar y dentro de tolerar yo voy a considerar que, por ejemplo, el alimento pueda entrar en la casa, que si, por ejemplo, al niño no le gusta el brócoli, yo en la casa lo pueda cocinar y él pueda sentir el olor, que yo lo pueda poner, por ejemplo, en una mesa donde habemos 6, que 5 personas lo tengamos y en el plato de él no esté. Y todas esas son etapas de estos 32 pasos, ¿ya? O sea, si lo pude meter en la casa, listo, etapa 1 superada. Si lo pude poner en la mesa, etapa 2 superada. Después de que pasamos el proceso de tolerancia, vemos la interacción. Y ahí es donde empezamos a probar con la puntita de la lengua o empezamos a tocarlo. No se lo lleva a la boca ni nada por el estilo, pero está interactuando con el alimento. Muy bien. Finalmente, lo huele, ya lo toma y lo huele directamente para saber de qué se trata. Después lo toca y ese proceso de tocarlo puede ser para botarlo de la mesa, para sacarlo del plato, pero lo está tocando, ¿ya? O sea, igual lo está como aceptando. Lo está aceptando porque si no, ¿qué harían? Tomarían un cubierto, por ejemplo, y con el cubierto lo empujarían, ¿ya? Entonces ahí tú ves una diferencia de que se está acercando al alimento. Después de que lo tocamos, lo saboreamos y ahí muchas veces lo hacen, son súper pillos que tocan con la puntita de la lengua el alimento y ahí lo dejan, ¿ya? Pero ya pasamos las 5 primeras etapas, entonces si yo ahí lo corto, estoy matando las 5 etapas de antes. Echaste a perder todo. Claro que sí. Entonces después, finalmente, el paso 31 y 32, o sea, claro, 31 y 32 son que el niño coma. Pero todos los otros 30 pasos que hay antes son todos procesos de interactuar con el alimento que a él lo van a hacer sentirse mucho más seguro, ¿ya? Entonces eso también hay que tenerlo súper en cuenta. Perfecto. Oye, qué buena, grande, Katia, tremenda información. Claro, me mira, encanta. Yo aquí cuando hago esto, después de que les enseño, como te digo, yo sé que es muchísima información y muchas veces hay que reforzarlo y después hacemos estas sesiones online, yo les entrego un calendario, ¿ya? Bueno, dentro de todo el material que les entrego un calendario donde dice, por ejemplo, semana 1, la Martina va a probar el día 1, 3 y 5, no sé, el plátano, ¿ya? Y abajo ellos tienen unos conceptos que si él lo explora, lo prueba, lo toca, lo bota, come mucho, come poco, no come, y vamos evaluando durante las 30 intervenciones de estas, un alimento nuevo por 3 veces a la semana durante 30 días, probamos todo esto y vamos viendo la evolución. Muchas veces pasa que en la segunda semana o tercera semana el alimento ya lo están comiendo.
¿ya? Entonces ahí ya podemos ir incorporando uno nuevo, ¿ya? Y lo vamos evaluando y vamos viendo qué se hace. También les entrego siempre el tema de la programación de los alimentos. Hay muchos niños que utilizan pictogramas, entonces lo primero es tener la programación del pictograma, ¿ya? Que de repente ellos saben ver la hora, o que saben que suena la sirena, o que saben que, por ejemplo, hay unos monitos que dan a esa hora. Entonces lo primero, el horario, la silla, los cubiertos, la mesa, comer, ¿ya? Programamos. Y luego de eso yo les entrego un individual. Entonces ellos dicen, mi alimento seguro va aquí, mi alimento nuevo va a estar acá, cuando ya llegamos a esa parte, porque no es la primera etapa según los 32 pasos que vimos, y vamos viendo cómo va tolerando esto, ¿ya? Pero siempre lo anticipamos, siempre le explicamos de qué se trata. Sí, para que vaya interactuando. Para que vaya interactuando y para que lo vaya reconociendo como dentro de su círculo. Exactamente. Así es. Oye, qué bueno, tremendo proceso, ¿no? Es todo un proceso y ¿sabes qué pasa? Me ha pasado la mayoría de las veces que, por ejemplo, pucha, no sé, te podría decir de 20 casos, solamente en uno que me ha costado mucho tiempo sacarlo de ahí. Pero de los demás suele darse, segunda o tercera semana empezamos a probar pasan unos días y probamos otro, y después probamos otro, y me dicen Nutri que vengo al segundo o tercer control y ya está comiendo de todo. Me dicen, ya come de todo como comía hace 1 año o 2 años atrás. Entonces, pero es importante hacer estos esquemas porque en el fondo si tú te fijas, el problema que hay acá o lo que a ellos les dificulta y los desregula son los cambios repentinos, ¿ya? Entonces, mientras yo más le pueda normalizar y asegurar estas pautas de incorporación de alimentos, es lo que yo voy a facilitar en el proceso, ¿ya? Y es lo que yo trato de ir orientando detrás, porque muchas veces este tema de los 32 pasos, que es algo como tan sencillo y tan simple, es desconocido, po. Entonces me dicen, no, es que se lo puse ahí y no se lo comió nunca más. No, po, no funciona así. Hay que evaluar hartas cositas antes. Sí. Oye, Katia, hemos tocado un temazo hoy día que, como le decíamos al principio, realmente no es muy común que se toquen estos temas bien profundos, bien al detalle. Y hoy hemos sido muy agradecidos con Katia que nos trajo este tema del TEA, por supuesto, que nos sirve a todos, a todos. Mira, este es un tema que no se suele tocar mucho. Claro. De hecho, a mí me pasaba cuando recién partí con este tema de estudiar acerca de autismo y nutrición y selectividad y trastornos gastrointestinales, porque funcionan totalmente distintos. Me pasaba que no hay muchos especialistas de esta área que vean esto. Entonces recibía niños de muchas partes de la región. Y me daba lata, sinceramente me daba lata que tuvieran que pegarse tremendos piques para que pudiéramos conversar. Entonces, ¿qué he hecho con esto? En mi forma de tratar de acercarle a la gente. Ir a la radio, explicarla en redes sociales, venir acá, explicarla acá. Me invitan a una charla de las fundaciones, voy a las fundaciones. Siempre estoy ahí en terreno tratando de acercarlo lo más posible, porque te lo he dicho antes, yo sé que a nivel de atención primaria o de salud pública, no te da el tiempo, aunque queramos, aunque tengamos la mejor disposición. Yo sé que las colegas no pueden abarcar esto tan profundamente en una consulta de 10 o 12 minutos. Aunque tengamos la mejor vocación, el sistema no te lo permite. Entonces yo sí tengo tiempo de andar por la vida explicando estas cosas. Así y te felicitamos, Katia, por darte ese tiempo. Es que me gusta, y en el fondo yo te lo he dicho antes, o sea, no sirve de nada que yo lo sepa para mí. Sí, la idea es compartirlo. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar todas las personas? ¿Dónde me pueden encontrar? Los lunes, ¿sabes que se me mezcla? Sí, me imagino. Se me mezcla. ¿Los lunes Linares? Lunes Linares, sí. Lunes Linares todo el día en Maipú, del edificio Salman, exactamente. Los días martes estoy en Talca todo el día, en Centro Médico Horizonte, que está a 1 cuadra de la Alameda. No te doy la dirección porque siempre la doy al revés. Así que, pero está a 1 cuadra de la Alameda en Centro Médico Horizonte. Jueves y sábado estoy en la San Mateo de Colbún, todo el día atendiendo. Ya, mi horario también, eso es relevante. Yo mis horarios, yo no atiendo hasta las 5. Ya, yo suelo atender hasta las 8, 8 y media, 9. Hasta bien tarde. Es que yo entiendo que de repente el tema laboral no te lo permite. Si no te lo permite, o sea, en una familia donde trabajan papá y mamá y que los niños habitualmente están en el colegio, no te da el tiempo, porque salí a las 6 de la tarde, llegáis, cocináis, tomáis 11 a las 9 de la noche, estáis recién acostándolos y en qué momento los llevas al médico. Yo sé que cuesta. Entonces a veces me toca atenciones online tipo 10 de la noche, para Santiago, para Punta Arenas, para el norte. Pero mientras se pueda hay que hacerlo. Qué bueno. Oye, felicitarla a la Katia. Seca. Oye, Katia, ¿algún mensajito de salud que quieras enviar? Lo mismo que les digo siempre, bueno, dar las gracias acá al canal, que siempre me abren las puertas para venir a tratar temas y conversarlo con ustedes, contigo también en la radio, con la Javi.
a mis pacientes, que son un sol. No sé si te conté, me regalaron unos pajaritos. No, Estoy enamorada de mis ¿en pajaritos. serio? Sí, me regalaron unos pajaritos, así que me voy de aquí a ver a, mis Oh, nuevas mascotitas. mira. Sí, porque precioso. Uno siempre valora y agradece cómo la gente te retribuye esto. Yo se los decía la vez anterior, a mí no me lo paga un bono. Ya ese cariño de la Sí, gente, esa preocupación, es no te lo paga un bono, distinto, no te lo es paga una consulta, no te lo paga esta amistad que uno genera Sí. con las personas. Así que eso, las gracias Qué infinitas lindo. al canal y a la gente. Bueno, tú sabes que Canal 30 es tu segunda casa. Si quiere volver a... Tercera, la segunda del cuartel. Sí, sí, Sí. exacto. Sí, muy bien. Bueno, si quiere volver a revivir esta entrevista, más ratito, ya en la noche ya va a estar en nuestro canal de YouTube en Canal 30, para que la pueda volver a escuchar, ¿cierto? Bueno, también va a estar disponible para que te la pueda subir a sus plataformas y va a estar ahí para siempre, ¿ya? Muchas gracias, Kat. Gracias a ti. Sí, te esperamos Sí, en gracias una a otra ustedes. oportunidad. Si Dios quiere. Si os quiere. ¿Ya? Así es. Oye, vamos a ir a ver una notita. Voy a la cámara ya, para despedirme con Katia acá. Vamos a ir a ver una nota que fue Francisco junto a Diego. Fueron a ver todo este mundo del patinaje. Está muy buena esta nota, así que por favor yo quiero que ustedes la vean en sus casas.